Buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en línea CEP. Yo soy su facilitadora Maricruz Martínez Méndez. Es un gusto y un placer compartir este espacio con ustedes y poder aportar en la construcción de su conocimiento. Nuestro módulo es el 8, Ser Social y Sociedad, de la unidad 1, el Ser Social y la Diversidad Cultural. ¿Cuál es la finalidad de este módulo? Tiene como objetivo que ustedes se asuman en el papel de agente de una sociedad como un ser social y ético que se manifiesta culturalmente de diferentes maneras. Para poder empezar con esta presentación, quiero remarcar que nos vamos a enfocar en las dos actividades integradoras que tenemos que entregar y en algunas recomendaciones sobre las participaciones en el foro. Pero para esto, primero es importante que revisemos dos conceptos importantes. El primero es, ¿qué es un ser social? Cada persona es un individuo con características y motivaciones únicas, a la vez que todas las personas necesitan de otras para desarrollarse plenamente. Es decir, que requerimos de otras personas para interactuar y que esa convivencia nos haga únicos con características y motivaciones específicas. Y el otro concepto importante es ¿qué es un agente socializador? Un agente hace referencia a una persona que toma una iniciativa para realizar una acción. En este caso, una persona o un grupo de personas o instituciones que influyen en nosotros como seres sociales. Tenemos el primero, que es la familia. Es el primer agente con el que entramos en contacto, y un ejemplo en la que influyen en nosotros es en la apropiación del lenguaje. El otro grupo es el social, en donde se asumen formas de actuar. Otro grupo socializador es la escuela, y en este se construye la personalidad y los aprendizajes para que después nosotros podamos darle solución a nuestros problemas personales o profesionales. Están los medios de comunicación. Estos nos informan sobre las actividades sociales, nos imponen modas, gustos y también influyen en nuestro lenguaje. Y otro agente socializador es la de los amigos. Los amigos nos van a ayudar a construir normas y a compartir críticas con las que nosotros nos sentimos identificados. Me voy a regresar a qué es un ser social. Recuerden esto, es un individuo con características y motivaciones únicas que necesita de la interacción y la convivencia con otras personas, es decir, necesita de la convivencia de un agente socializador, y este agente socializador va a influir en nuestro ser social. Ahora sí, podemos pasar a las actividades integradoras. La primera se titula Ser o no ser social. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Hay que completar un cuadro describiendo para cada agente socializador al menos 2 factores que nosotros consideramos han influido en nuestra constitución como ser social. Por ejemplo, aquí mi agente socializador, la familia. En la descripción nos vienen 4 preguntas. No se trata solamente de decir los integrantes de mi familia son 5 personas, 2 personas, solamente mis tíos o solamente mis abuelos. Sí poner quiénes los integran y cuáles son las características que las describen. Por ejemplo, ¿cómo está conformada tu familia? Yo puse, mi papá, aunque no es muy expresivo en sus sentimientos, es una persona muy trabajadora. Mi mamá es una persona responsable y estricta. Mi hermano es una persona callada y estricta. Mi hermana le gusta hacer muchos amigos y también es trabajadora. La siguiente pregunta, ¿con cuáles idiomas o lenguas estás familiarizado? No solamente vamos a poner español o inglés. Está bien, sí es español, sí inglés, pero ¿qué más? Dar un poco más de detalles sobre el idioma que estamos familiarizados. Por ejemplo, en la respuesta que yo puse, mis papás son de Oaxaca, de la Sierra Mazateca. Aparte de hablar español, hablan mazateco. Mis hermanos y yo no lo aprendimos porque no nos quisieron enseñar. Y en cuanto a si profesamos alguna creencia, sí, seguimos las tradiciones católicas. La última pregunta, ¿tienen alguna costumbre en particular?
Yo puse esta, mi mamá es de Oaxaca y cuando hay algún evento para festejar siempre cocina tamales oaxaqueños, nunca pueden faltar. Es como nuestro platillo típico en cada evento importante. Y en la tercera columna, el de la influencia, la pregunta que viene es ¿cómo han influido en tu constitución como ser social? Aunque yo no hablo mazateco, la convivencia con la lengua me permite entender el significado de algunas palabras, es decir, que desarrollé esa habilidad para poder entender lo que significan algunas palabras aunque no lo pueda hablar. Y soy una persona trabajadora y responsable, es lo que he aprendido de mis padres, de esa forma es la en la que ellos han influido en mí. Si se dan cuenta, retomé las características que puse en la descripción y lo resumí en la parte de la influencia. Una vez que ustedes hayan completado su cuadro, hay que contestar 2 preguntas. La primera nos dice, ¿consideras que los agentes socializadores pueden tener efectos negativos y positivos en la constitución como ser social? ¿Recuerdan cuáles son los agentes socializadores? Sí, son la familia, la escuela, los amigos, los medios de comunicación. Entonces, estos agentes pueden tener un efecto positivo o negativo en la constitución como ser social. Explica por qué. La respuesta que yo puse como ejemplo para ustedes es influye de las 2 maneras. Todo depende de los valores de los agentes con los que convivas. En mi caso fue de manera positiva porque en mis acciones trato de hacer las cosas bien sin perjudicar a ninguna persona. Y un caso de efecto negativo en el agente socializador es el caso de La niña salvaje. Lean ese material, está muy interesante. Van a poder entender un poco mejor la parte de cómo un agente socializador influye de manera negativa. Una vez que ustedes hayan contestado esta pregunta, contestan la pregunta B, que dice, ¿qué papel consideras que juega el arte en la constitución de los seres sociales? Justifica tu respuesta. También en el material de la plataforma viene una explicación sobre lo que es el arte. Entonces, ¿cómo el arte me constituye a mí como ser social? Hay que justificar esta respuesta. Yo les puse este ejemplo. El arte es una actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento. Por ejemplo, la música, la letra de las canciones y sus sonidos reflejan lo que nos representa como ser social. Aquí lo podemos manejar de esta manera. Yo escucho una canción, me identifico con la letra y por eso la escucho. Quiere decir que la influencia de los agentes socializadores con los que yo convivo han influido para que me atraiga cierto tipo de música y una vez que yo escucho esa música me siento identificada y por eso me está constituyendo como ser social porque ya la influencia que está ejerciendo sobre mí hace que me sienta identificada y que me agrade el tono y me agrade la letra que estoy escuchando. Es importante que leamos bien lo que nos está pidiendo la actividad, ya que algunas actividades que me están entregando no vienen con la última indicación, que es elaborar un dibujo o un collage que represente lo que ustedes ya pusieron en su cuadro. No se trata solamente de poner fotos, imágenes de lo que encuentren, sino buscar imágenes que estén relacionadas a lo que ustedes ya describieron en su cuadro. Lo pueden hacer como en una forma de collage, como un mapa mental. La idea es que ustedes lo representen. Muy bien, ahora vamos a pasar a la actividad integradora número 2, que se llama ¿cómo nos afecta? ¿Qué es lo que debemos hacer? Hay que leer el artículo 20 datos sobre la corrupción en México, ya que nos va a servir como guía para saber cuáles son las consecuencias que deja una problemática de tipo cuando estamos hablando de corrupción. Después hay que investigar en una fuente confiable de internet algún caso de corrupción que haya ocurrido en nuestra comunidad y hay que describirlo brevemente. Nos podemos guiar de los puntos que nos nos describen en nuestra actividad y yo les puse este ejemplo. Esta noticia ocurrió en el 2010, pero yo lo retomé para que ustedes lo puedan entender un poco mejor.
En la descripción del problema les voy a leer lo que puse. Por las fuertes lluvias, el canal de Chalco se desbordó, provocando inundaciones en varias casas, lo que ha provocado la pérdida de pertenencias de los vecinos. También el cierre de algunos carriles de la autopista México-Puebla, afectando el tránsito de los autos. El problema se ha presentado año con año sin ninguna solución por parte del municipio. Y no se ha solucionado por parte del municipio porque los recursos que deberían estar destinados para que esto no suceda son gastados en otras cosas. Ahí vemos el caso de corrupción, que se gasta el dinero destinado a una problemática y como no se enfoca, entonces nos está generando un problema. Después nos pregunta que cuál es la ubicación geográfica, Chalco, Estado de México, la fecha en la que ocurrió el suceso, 6 de febrero del 2010, lo que les decía que ya tenía algunos años, pero nos sirve muy bien para ejemplificar esta actividad. ¿Quiénes son las personas involucradas? La Presidencia Municipal de Chalco, y la referencia lo retomé del periódico virtual El Milenio. Coloqué la liga de donde lo descargué y el nombre del autor quien escribió este artículo. Bueno, lo que les decía hace rato, a partir del artículo 20 datos sobre la corrupción y el artículo que ustedes seleccionaron, hay que llenar una tabla. En esa tabla tenemos 3 columnas, que es la de consecuencias, tipo de consecuencias, descripción de los problemas como consecuencia de la corrupción. Aquí ustedes ya tienen enlistado algunos ejemplos. Pueden incluir otros o dejar esos. Vienen varios, no tienen que poner todos, solamente los que se relacionan a la noticia que ustedes ya seleccionaron. Para el caso de la noticia que yo puse, dejé en consecuencia a lo relacionado a lo social y a lo político y a qué tipo de consecuencias se refiere: al deterioro de la salud, al deterioro de la convivencia en nuestra comunidad y el deterioro de espacios públicos. Ahora, ¿cómo voy a describir los problemas como consecuencia de la corrupción? Entonces, tengo mi tipo de consecuencia, deterioro de la salud, y la descripción de los problemas como consecuencia de la corrupción serían: el desbordamiento del canal de Chalco ha provocado que las aguas negras generen enfermedades de la piel y respiratorias en las personas que se vieron afectadas por esta situación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las personas se enferman porque no se destinó ese dinero para poder evitar que el canal se siga desbordando. Después les voy a poner otro ejemplo: el deterioro de espacios públicos. ¿Cómo voy a describir la problemática? Bueno, a partir de que el canal se desborda, algunos espacios como parques, bibliotecas, que son espacios en comunes para que los jóvenes y personas adultas puedan convivir en estos espacios, se pierden porque se ven afectados al entrar en contacto con las aguas sucias, ¿no? Ese sería otro ejemplo. Y así tienen que ir llenando cada una de las consecuencias, seleccionar qué tipo de consecuencia y describirlas. Después bien, hay que explicar en un párrafo cuál es la relación entre los factores políticos, económicos y sociales que se presentan en el caso de corrupción que ustedes investigaron. Les voy a leer mi ejemplo. En cuanto a la política, el presidente municipal no ha dado una solución para evitar que el canal se siga desbordando. En cuanto a lo económico, afecta a las familias ya que pierden sus pertenencias sin recibir apoyo por parte del municipio para recuperarlas. En cuanto a lo social, afecta a otras personas porque no son de la comunidad y al transitar por la autopista que se ven afectados al transitar la autopista porque se cerraron algunos carriles. Entonces, no solamente afecta a mi comunidad, afecta a otras personas. Un problema que puede ser solucionado si no hubiera corrupción y el dinero que tendría que ser destinado para que esto se evitara se utiliza en otras cosas.
Espero que con estos ejemplos quede un poco claro qué es lo que debemos entregar. Yo les recomiendo que lean bien sus rúbricas. En las rúbricas, si ustedes leen la parte de experto, se van a dar cuenta qué es lo que nos está solicitando nuestra actividad. Para que recuerden que si les falta algún punto, pues obviamente su calificación va a bajar. Ahora, he notado que casi no han entrado a los foros de clase y a los foros que tenemos dentro de la plataforma. No les voy a... Aquí no voy a hacer preguntas detonadoras, las voy a hacer en el foro, pero sí les voy a dar algunas recomendaciones que les van a ayudar a dar respuesta a los foros. El primero, hay que realizar lecturas previas. Lean el material que está en la plataforma, es muy interesante y es muy corta. No les lleva tanto tiempo y una vez que ustedes lo hayan leído van a poder tener material para poder hacer sus aportaciones. Hay que leer con cuidado todos los aportes que han sido publicados en el foro porque no tiene caso volver a repetir los comentarios. La idea es que ustedes construyan el conocimiento a partir de lo que ya leyeron, pero retroalimentando y aportando nuevas ideas que se pudieron haber pasado. Hay que citar las fuentes cuando estamos haciendo referencia a algunos datos, respetar la posición de nuestros compañeros y argumentar si estamos de acuerdo o en desacuerdo, retomando algunas ideas claves de lo que nuestros compañeros ya plantearon. Hay que evitar decir simplemente si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Eso no es una participación. Recuerden que eso les resta punto a ustedes. Y hay que revisar nuestra redacción y nuestra ortografía. Es importante que revisen su ortografía porque puede cambiar el significado de las palabras. Quizá lo que ustedes querían dar a entender no es lo que la persona que lo lee lo interpreta de esa manera. Entonces eso también puede restar algunos puntos. Antes de enviar sus tareas, vuelvan a leer sus trabajos e identifiquen las palabras que ustedes consideran puedan tener un error ortográfico, y en la redacción, si al leerla ustedes entienden lo que quieren transmitir. Yo les estaré mandando algunos tips para que puedan mejorar la parte de la ortografía y su redacción. Muy bien, la sesión era a las 8 de la noche. Tuve algunos problemas con mi audio. Sí se subió la sesión, pero no se escucha muy bien el audio. Obviamente con esta sesión pues no hay un apartado de dudas en las que ustedes puedan expresar si les quedó claro o no cuáles son las actividades que debemos entregar para esta primera semana. Es por eso que los invito a que me escriban en el mensajero o a mi correo todas las dudas relacionadas a sus actividades y yo con mucho gusto se las voy a responder. Nuevamente les dejo mi nombre, Maricruz Martínez, y mi correo, maricruz-29mm@hotmail.com. No duden en escribirme, que con mucho gusto los voy a apoyar. Hasta luego.